Hola, mi nombre es Beidy Cárdenas García, estudiante del doctorado en educación con la Universidad UP. Mi tutora, Yosmar Karina Morales, y esta es mi socialización del proyecto tesis, que lleva por título La pertinencia a un currículo contextualizado en la educación rural para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes que les permita incidir en el desarrollo del campo. Entonces, para nadie es un secreto que en nuestro país, Colombia, la educación rural tiene una gran brecha frente a la educación urbana. Esto a raíz de una serie de problemáticas que vamos a abordar en esta socialización, y con esta intención investigativa se piensa poder dar respuesta a alguna de estas grandes interrogantes. La carencia de políticas educativas rurales en nuestro país ha llevado a que se vea la educación rural más como un problema de cobertura, en su afán de que la educación llegue a tener más niños estudiando, pero sin ser pensada la calidad y el tipo de educación que se está dando en los chicos colombianos de la parte de la población rural. Además de esto, hay un desinterés por parte del estudiante porque no conciben la necesidad de estudiar o en cómo formación académica que van a adquirir en las escuelas les va a servir y a ser apropiada para su contorno, para el contexto en el que vive y tienen que desempeñarse diariamente. Debemos pensar que la educación colombiana está siendo impartida por competencias, y estas competencias deben responder a unos estándares educativos que son evaluados por pruebas externas, como las pruebas saber, las pruebas PISA y otro tipo de pruebas para mirar el nivel académico de los estudiantes colombianos, sin hacer ninguna distinción en cuanto a la parte cultural, a la parte social o, en este caso, a la parte rural frente a la población urbana. Todo esto se da a raíz de y genera unos currículos descontextualizados, currículos que no son planteados para responder las necesidades de la población que está recibiendo el servicio educativo, sino son pensados en el cumplimiento de unos lineamientos académicos emitidos por el Ministerio de Educación, lineamientos que a su vez tienen unos estándares y en la actualidad tiene unos DBA o derechos básicos de aprendizaje en el estudiante, y las instituciones educativas se van enfatizando para esto porque son medidas a través de los resultados de las pruebas saber y olvidan la esencia, el ser realmente de la escuela, que es brindar al estudiante las herramientas suficientes de unos conocimientos globales, pero aplicables en su contexto. Además, la discontinuidad en la formación de estudios superiores hace que el estudiante no tenga un proyecto de vida, que no pueda visualizar las oportunidades y las formas de vincularse a estos estudios superiores, generando el desinterés del estudiante al estudio en la educación básica y transición a los estudios superiores. Quienes sí generan esta proyección y tienen ese sueño, la poca población, el pequeño porcentaje que desea continuar con sus estudios superiores, debe generar un éxodo a las ciudades porque no hay facilidad desde el campo poder continuar con estos estudios. No hay una universidad o instituciones de formación superior en el campo, además de que el acceso a Internet se dificulta y el manejo de la tecnología también es precario, genera un éxodo de la juventud rural a las ciudades, que se convierte en otro problema social de nuestra población colombiana, porque llegan a engrosar las
cifras de desempleo, llegan a vivir en las urbes o en las células urbanas de menos recursos y generando que para poder continuar sus estudios o poder sostenerse allí deban entrar a hacer trabajos informales y para poder subsistir en la ciudad olviden que deben retornar al campo, cosa que genera un campo colombiano improductivo, envejecido y da la oportunidad para que las políticas nacionales deban importar alimentos de la canasta familiar que nuestros campos podrían producir si se tecnifica, si se manejan de la manera adecuada, pero que a raíz de toda esta problemática no se logra. Entonces, esto nos genera unos interrogantes como lo son los siguientes. ¿Cuál es la concepción que tienen los actores educativos involucrados en la educación rural sobre el currículo contextualizado? ¿Cuál es la proyección ocupacional y el sentido de vida del estudiante? ¿Y cuáles son los componentes culturales asociados a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes? La sumatoria de estos interrogantes nos lleva a generarnos, a plantearnos un interrogante mayor que va a ser el problema de investigación, que es la pertinencia de un currículo contextualizado en la educación rural para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes que les permita incidir en el desarrollo del campo. No quiere decir que el estudiante del campo no deba tener las mismas oportunidades de capacitación y formación al igual que un estudiante de la ciudad. Por lo contrario, lo que queremos reducir es las brechas educativas que hay y generarle en los estudiantes del campo la posibilidad y la oportunidad de formarse, en capacitarse, tener una educación global, pero que en la misma formación ellos vayan haciendo su proyección de vida, su proyecto de vida en el contexto en el que viven y que ese proyecto de vida incida en el desarrollo del campo, que ese proyecto de vida les sirva para mejorar y dignificar la vida en el campo, tecnificar los cultivos, hacerlos más productivos, menos envejecidos, que el campo cuente con la mano de obra y la experiencia y la formación de los jóvenes que tienen todas las ganas de trabajar y que esta formación sea hacer productivo el campo con las diferentes técnicas que hay y que así la canasta familiar colombiana se enriquezca, que tenga mayor productos, que baje sus costos, que el dinero, también la parte económica de Colombia mejore porque se va a quedar en el apoyo de los productores colombianos. Entonces, ese es el problema investigativo que tenemos, el cual tiene como propósito principal establecer esta pertinencia del currículo contextualizado y para poder lograr establecer esa pertinencia vamos a tener unos propósitos secundarios como es conocer la concepción de los actores educativos involucrados en la educación, como estos docentes, directivos, padres de familia, estudiantes proyectan un currículo. ¿Qué concepción tiene de ese currículo? ¿Qué esperan de esa formación de los estudiantes? ¿Por qué los envían a la escuela a prepararse? ¿O para qué? Además de determinar la proyección ocupacional y sentido de vida del estudiante, ¿qué se le puede ofrecer según su contexto, según su parte rural? ¿En qué se le puede formar? ¿Con qué se puede además fomentar, fortalecer esa educación que se está impartiendo, implementar esos componentes culturales, interpretar esos componentes culturales asociados a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, cómo la cultura colombiana puede emerger nuevos propósitos de vida para el estudiante y así dar continuidad a su formación y capacitación en pro de ella. Entonces,
¿Qué nos justifica esta investigación? ¿Por qué lo hacemos? Porque la desigualdad de las oportunidades educativas evidencia factores que trascienden las escuelas, como la estructura y la forma de organización escolar. Aún hay una distancia cultural entre las familias campesinas y el sistema educativo. Aparte de eso, lo que evidencia que se ha superado la cobertura, pero la pertinencia y la calidad siguen siendo cuestionadas, mostrando una profunda desigualdad frente a los promedios de educación urbana. Adicionalmente a eso, los procesos de transformación y cambio han estado marcados por una serie de problemas que tradicionalmente han sido parte del discurso sobre la calidad de educación y la pertinencia de los programas curriculares. Según la FAO, en el 2014, falta diseñar un currículo pertinente y apropiado para los sectores rurales para generar una oferta educativa significativa en los niños y jóvenes rurales. Esto nos justifica de cierta manera y muestra la preocupación que tiene esta investigación. Para el apoyo de esta propuesta, las teorías son las siguientes. Tenemos a Paulo Freire, que nos dice que toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo. Por tanto, las prácticas educativas y el currículo se consideran un conjunto a ella, involucrando las creencias personales y las formas que interactúan. Es por esto que el currículo se debe buscar en las acciones de las personas inmersas en la educación. John Dewey nos dice en sus fundamentos que los alumnos deben asumir un papel activo en la escuela, experimentar y descubrir el mundo desde su manera autónoma. En tanto, el profesor se perfila como un guía, por lo que tiene que buscar estrategias didácticas para estimular las facultades activas del estudiante. Esta propuesta educativa sobresale por darle al estudiante la importancia de desenvolverse en el entorno social como elemento indispensable para interactuar, descubrir y definir sus propias reglas y ser capaz de resolver sus propios problemas sin temores y aprender de la experiencia. En la educación colombiana se debe ver las necesidades que tienen los estudiantes y apropiarse de esto que John Dewey nos dice, eso nos fundamenta en sus postulados para buscar estrategias que realmente sean oportunas en el sistema educativo de enseñanza del contorno, que realmente esa autonomía que profesa la Ley 115 de educación en las escuelas sea evidente, que no las escuelas tengan que encasillarse y volquetar todos sus esfuerzos simplemente a responder con las necesidades que exigen o las competencias educativas que exigen las pruebas saber estandarizadas por las cuales son medidas. Y para terminar, uno de los grandes aportes que tenemos, entre otros teóricos y otras investigaciones que están apoyando esta, es la de Celestín Freinet, que sugiere que una educación articulada al trabajo individual y colectivo para moldear la personalidad del niño y prepararlo para la vida, con la idea de que el niño debe encontrar alguna utilidad a lo que hace, la concepción del aprendizaje basado en el diario vivir. Además, incluye las capacidades y las experiencias, esto para que el mismo alumno sea capaz de construir su propio conocimiento de una manera natural, por medio de los cuales los problemas extraídos de la vida cotidiana y llevados al ámbito educativo. Entonces, con esto, engranando estas tres grandes teorías que son las principales fuentes que nos aportan a nuestra investigación, Paulo Freire nos dice que toda práctica educativa debe ser basada en el hombre y el mundo. Que desde esta concepción debemos pensarnos una educación que sea propia para el hombre que estamos formando. Y para poder formar ese hombre, John Dewey nos dice que debe ese hombre permitírsele que experimentar y descubrir un mundo de manera autónoma, de tal manera que él desde su entorno social pueda desenvolverse, que toda esa problemática cotidiana que tiene pueda resolverla y afrontarla sin ningún temor y desde sus experiencias aprender, llevar sus propias reglas y demás. Pero Celestín Freinet, que está muy de acuerdo con él, nos dice y nos aporta algo más,
que el niño debe ser preparado para la vida, para fomentar una personalidad que va más allá de la escuela. Entonces, con esto y el gran aporte que considero que los tres me hacen a mi intención investigativa, estos aportes me ayudan para decir que desde la parte teórica sí es necesario y sí es fundamental pensarnos en un currículo contextualizado, en un currículo que sea creado para cada uno de los lugares donde la institución educativa está prestando un servicio. Un currículo propio que genere unos planes de estudio y planes de aulas propios que permita al docente en el aula desarrollar unas temáticas propias de interés general y cultura general, pero que le sirva al estudiante para aplicar y resolver sus problemas del entorno social. Y que esas problemáticas que le presenta en su entorno social, el estudiante lo pueda llevar al aula de tal manera que le sirvan para aprender desde su propia experiencia y para poder aprender a cómo resolver esos problemas y poder enfrentarlos con sus propias reglas, como lo dice Dewey. Entonces, desde la parte legal, nuestra investigación está fundamentada en la Constitución Nacional de 1991, en el artículo 70, donde dice que la educación es un derecho fundamental para todos los colombianos. Pero, ¿qué tipo de educación le vamos a brindar a los estudiantes colombianos? O sobre todo a los estudiantes colombianos de la parte rural. Una educación que simplemente se cumple por darle cumplimiento a un derecho, por llenar una cobertura, por tener o una educación de calidad que le permita al estudiante enfrentar las situaciones propias de su región, teniendo en cuenta que la región Caribe no es igual que las problemáticas a las que vive la región Amazonía o la región andina. Entonces, esto desde la Constitución Nacional nos está fundamentando y adicionalmente la Ley 115, la Ley Nacional de Educación, la Ley General de Educación 115 de 1994 nos da la autonomía a las instituciones educativas de pensarse una educación de manera autónoma. Si bien es cierto, sí se puede llevar a la práctica o está plasmado allí en la teoría que seamos autónomos, pero se está viendo coartado en la práctica porque realmente las instituciones, en el afán de dar cumplimiento a las pruebas estandarizadas, a cumplir un promedio, a tener unos resultados a nivel nacional frente a otras instituciones, frente a otros departamentos, o es más, con las pruebas PISA frente a otros países, entonces se olvida el verdadero ser del servicio educativo que está prestando. Del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 lo utilizamos como fundamento para nuestra investigación porque allí el actual presidente Iván Duque plasma que se debe implementar y que se debe buscar la forma de fortalecer la educación rural a través del SENA, a través de la preparación para ejercer en el agro, pero que realmente esto queda plasmado solamente en el papel porque vemos las arremetidas que ha venido haciendo durante sus periodos de gobierno, donde está favoreciendo la parte mineroenergética, donde el campo no lo ha favorecido de tal manera. Entonces, pero de todas maneras nos sirve como un fundamento para fortalecer nuestra investigación, diciendo que sí es importante que se fortalezca la educación en el campo, la educación rural, y que no solamente está siendo pensado por la situación que estamos viviendo en nuestra localidad, sino que es una problemática que ya abarca a nivel nacional. Y entonces estos tres fundamentos legales son los soportes de mi investigación. Desde la parte metodológica, entonces están marcadas de un paradigma interpretativo que busca analizar la sociedad, el ser, lo social, la parte humana de las personas, con el enfoque cualitativo, donde nos permite describir una realidad como tal, sin tener que plasmarla a través de estadísticas o números, desde un diseño metodológico etnográfico que nos permite estudiar y pensarnos una cultura, hacer la descripción cultural de un lugar, y por esto tomo a Rosario Camacho, quien me dice que la palabra etnografía literalmente significa descripción de culturas. Aparte de esto, Tamayo me aporta diciendo que la investigación etnográfica constituye la descripción y análisis del campo social específico. Un barrio, una empresa, en nuestro caso, 3 instituciones educativas de un departamento. Entonces, esa descripción y ese análisis del campo social nos va a permitir ver
cómo estos actores, cómo los directivos, cómo los padres de familia, cómo los estudiantes se están pensando en la educación y cómo debe ser pensada la misma. Nuestra investigación está establecida en 3 estaciones o 3 fases. La primera estación es el análisis de contexto, que vamos a tener la población en Santander, 3 instituciones educativas en 3 municipios diferentes, para luego poder confrontar la realidad de cada uno de estos y poder corroborar si las situaciones problemáticas de estos currículos descontextualizados realmente se da solamente en una institución educativa o que es algo general que está en diferentes municipios a nivel departamento y que probablemente también se esté generando a nivel país. Entonces, que el aporte que hagamos desde nuestra investigación, si bien es cierta, está focalizada en una población, que este aporte no sea solamente para esta población, sino que sirva de referente para una problemática a nivel de país, de pronto a nivel internacional, porque de igual forma, durante la historia, podemos decir que la educación rural ha sido marginada, ha sido aislada y ha sido discriminada. Aparte de esto, vamos a tener como informantes claves al rector, docente y estudiantes, con unos instrumentos de recolección de información como es la entrevista estructurada y la observación. Entonces Ramírez nos dice y nos aporta que la entrevista es fundamentalmente un acto humano donde unas personas o más tienen como eje central un encuentro, una charla que establecen una conversación con un propósito definido. Pero este encuentro, estas charlas, de donde va a salir una visualización de la realidad, la vamos a confrontar con unas entrevistas previamente establecidas, planificadas y demás, para poder delimitar un poquito los temas establecidos, que no se nos vayan como a dispersar mucho los datos, y adicionalmente utilizará un instrumento de observación estructurada que permite corroborar la información para poder dar como tal respuesta a esto. Entonces, eso sería la primera estación o etapa de mi investigación. La segunda estación o la segunda etapa es el análisis de resultados, que es donde vamos a categorizar la problemática que tenemos, hacer una triangulación y una contrastación de las informaciones para ver de lo que hemos recogido frente a una realidad que se está viendo y poder de ahí salir y realizar la tercera etapa, que sería, o estación, que sería la teorización, en el cual con esa teorización pretendemos dar respuesta al propósito principal de la investigación y con este acercamiento teórico poder dejar un punto de referencia o de partida para que sea analizado y para que sea implementado los currículos contextualizados a nuestro país y que esto sirva como aporte para mejorar este sistema educativo que tenemos, pero sobre todo este sistema educativo en lo rural, porque no podemos seguirnos pensando una realidad colombiana de una educación de calidad sin que emerja en los campos, sin que emerja esa educación en el campo, en las aulas colombianas rurales, y sin que nos pensemos un hombre a futuro que no solamente cultive el campo, sino que lo tecnifique, lo dignifique y que haga nuestro país más productivo, para poder desde allí combatir muchas problemáticas sociales que podemos, de tal manera, podemos ir trabajando con ellos, ir mitigando, ir buscando las formas de prevenirlas y acabarlas. Entonces, esta es mi proyecto de tesis, esta es mi intención investigativa. Ya queda la fase de aplicación de la misma. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.